El misterio del mal en el mundo desde la perspectiva de las enseñanzas de Jesús. A través de las Escrituras, Jesús nos brinda una comprensión única y reveladora sobre cómo debemos enfrentar y entender el mal que nos rodea, y cómo podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio de las pruebas. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo 39. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos ofrece una profunda lección sobre la coexistencia del bien y el mal en el mundo. La historia que cuenta es sencilla, pero cargada de simbolismo. Un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. Al crecer las plantas, los siervos del hombre se dan cuenta de que junto al trigo también crece la cizaña y preguntan si deben arrancarla. Sin embargo, el dueño del campo, consciente del peligro de dañar el trigo al intentar arrancar la cizaña, decide dejar que ambos crezcan juntos hasta el momento de la cosecha, cuando finalmente se separarán. Jesús nos explica que el campo representa el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, quien introduce el mal en medio del bien, perturbando la pureza del campo. Esta mezcla de trigo y cizaña refleja la realidad de nuestro mundo, donde el bien y el mal están entrelazados en la vida diaria. Las personas buenas y justas conviven con aquellas que hacen el mal, y muchas veces es difícil distinguir entre las dos. La decisión de permitir que ambos crezcan juntos hasta la cosecha final es un recordatorio de la paciencia y sabiduría divina. Dios, en su infinita justicia, permite que el bien y el mal coexistan temporalmente, sabiendo que un juicio prematuro podría causar daño a los justos. Esta espera no implica que el mal quedará impune, sino que hay un tiempo designado para el juicio, un tiempo en el que los ángeles, como segadores, separarán el trigo de la cizaña. El trigo, símbolo de los justos, será recogido y llevado al granero, mientras que la cizaña, los malvados, será quemada. El mal en el corazón humano, Mateo capítulo 15, versículo 19. Jesús, en Mateo 15, 19, nos confronta con una realidad profunda y a menudo inquietante. El mal no es algo que simplemente nos rodea en el mundo exterior, sino que reside en lo más íntimo de nuestro ser, en el corazón humano. Esta enseñanza va en contra de la idea común de que el mal es solo el resultado de influencias externas, como las tentaciones del mundo o las acciones de otros. Jesús nos revela que los actos pecaminosos, desde los pensamientos impuros hasta los crímenes más atroces, tienen su origen en lo más profundo de nuestro corazón. El corazón, en la Biblia, no es solo el órgano físico que bombea sangre, sino que simboliza el centro de la personalidad, el asiento de los pensamientos, deseos, emociones y voluntad. Es el lugar donde se gestan las intenciones y donde se toman las decisiones más fundamentales. Cuando Jesús habla del mal que sale del corazón, nos está diciendo que el pecado comienza en nuestros pensamientos y deseos, antes de manifestarse en acciones visibles. Este versículo de Mateo 15, 19 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestra inclinación hacia el mal. No se trata simplemente de evitar las tentaciones externas, sino de una transformación interna. Jesús nos llama a examinar nuestros corazones, a ser conscientes de los pensamientos y sentimientos que cultivamos y a buscar una renovación espiritual que solo Él puede ofrecer. Nos muestra que para vivir en armonía con Dios y con los demás, no basta con seguir reglas externas. Necesitamos una purificación del corazón. En última instancia, esta enseñanza subraya la necesidad de la gracia y la redención. Si el mal reside en el corazón, entonces solo un cambio profundo en nuestro ser puede liberarnos de su poder. Jesús, al revelar esta verdad, también nos ofrece la solución, un corazón nuevo, transformado por su amor y su espíritu. Solo así podemos vencer las malas inclinaciones que nacen en nuestro interior y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El rechazo de la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. El versículo de Juan capítulo 3, versículo 19, nos ofrece una revelación impactante sobre la naturaleza humana y su relación con la verdad y la justicia. Jesús, en su enseñanza, expone una realidad que a menudo es difícil de aceptar. Cuando la luz divina entra en el mundo,
no todos la reciben con alegría y disposición. De hecho, muchos la rechazan deliberadamente, eligiendo en su lugar permanecer en las tinieblas. Esta elección no es simplemente una cuestión de ignorancia, sino una decisión consciente basada en la naturaleza de sus acciones. La luz, en este contexto, representa la verdad, la justicia y la presencia de Dios manifestada en el mundo, especialmente a través de la vida y enseñanzas de Jesús. Al venir al mundo, Jesús trajo consigo la revelación de Dios, iluminando la oscuridad de la ignorancia y el pecado. Sin embargo, esta luz también expone lo que está oculto en las sombras, los pensamientos, intenciones y acciones que no soportan ser vistas a la luz del día. Es aquí donde surge la condenación de la que habla Jesús. No es Dios quien condena activamente, sino que los seres humanos, al amar más las tinieblas que la luz, se autocondenan. El amor por las tinieblas se manifiesta en la atracción hacia lo que es corrupto, inmoral y contrario a la voluntad de Dios. Las obras malas prosperan en la oscuridad porque ahí pueden ocultarse, evitando la exposición y el juicio que la luz trae consigo. Aquellos que prefieren las tinieblas lo hacen porque en ellas pueden continuar con sus acciones sin ser confrontados por la verdad. Es un rechazo a la transformación que la luz podría traer a sus vidas, un rechazo a cambiar, a arrepentirse y a vivir de acuerdo con la verdad. Este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras elecciones. Nos invita a examinar si estamos viviendo en la luz o si, en alguna área de nuestra vida, preferimos la oscuridad porque tememos lo que la luz podría revelar. Es un llamado a abrazar la luz, a permitir que ilumine todas las áreas de nuestra vida, para que podamos caminar en la verdad y en la justicia. Rechazar la luz es rechazar a Dios mismo, y en ese rechazo elegimos nuestra propia condenación. Sin embargo, la luz sigue disponible para todos, y aquellos que la reciben encuentran en ella la vida y la libertad verdadera. El origen del mal. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús pronuncia una de las declaraciones más contundentes sobre la naturaleza del mal y su origen. En este versículo, Jesús no solo identifica al diablo como la fuente primaria del mal, sino que también describe la esencia y el carácter de este ser maligno. Es un pasaje que nos lleva a comprender la profundidad y la gravedad del mal en el mundo, y nos muestra cómo este mal no es un accidente ni una anomalía, sino que tiene una fuente clara y definida. El diablo, según las palabras de Jesús, es presentado como el padre del mal, aquel que desde el principio ha estado en rebelión contra Dios. Jesús lo describe como un homicida desde el principio, lo que indica que el impulso hacia la destrucción, el odio y la muerte están en el centro de su naturaleza. Este homicidio no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, al alejamiento de la verdad y la vida que Dios ofrece. El diablo, en su esencia, busca destruir todo lo que es bueno, verdadero y justo. Además, Jesús señala que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Esto es crucial para entender cómo opera el mal. El diablo es el engañador, aquel que distorsiona la verdad, que mezcla mentiras con verdades a medias para confundir, desviar y destruir. La ausencia de verdad en él significa que todo lo que proviene de él está destinado a desviar a la humanidad del camino de Dios. La mentira y el engaño son sus herramientas principales, y a través de ellas, introduce el mal en el corazón humano. Cuando Jesús dice que los deseos del diablo son los que muchos quieren hacer, está exponiendo cómo el mal no solo tiene un origen externo en el diablo, sino que también encuentra un terreno fértil en los corazones humanos que eligen seguir esos deseos en lugar de la verdad de Dios. Este versículo nos confronta con la realidad de que, aunque el diablo es la fuente del mal, los seres humanos tienen la capacidad y la responsabilidad de elegir a quién seguir. Aquellos que rechazan la verdad y eligen el camino del engaño están, en efecto, alineándose con el diablo y sus propósitos. El pasaje también subraya la importancia de la verdad en la vida de un creyente.
Permanecer en la verdad es permanecer en Dios, mientras que alejarse de ella es caer en las trampas del mal. Jesús nos llama a discernir y rechazar las mentiras del diablo, a resistir la tentación de seguir sus deseos y a aferrarnos a la verdad que Él nos ha revelado. En última instancia, este versículo nos recuerda que el mal tiene un origen definido, pero que también podemos elegir no participar en él, permaneciendo fieles a la verdad de Dios. La necesidad del arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesús pronuncia una afirmación que resuena profundamente en el corazón de su misión en la tierra. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Con estas palabras, Jesús establece el arrepentimiento como una necesidad fundamental para la salvación y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Este versículo no solo revela la compasión de Jesús hacia aquellos que están alejados de Dios, sino que también subraya el camino necesario para que el mal sea superado en la vida de cada persona. El arrepentimiento, tal como lo presenta Jesús, no es simplemente una disculpa superficial o un sentimiento pasajero de remordimiento. Es un cambio profundo de corazón y mente, una transformación interna que lleva a una nueva forma de vida. Implica reconocer la realidad del pecado, confrontar el mal que ha echado raíces en el corazón y tomar la decisión consciente de apartarse de él para volver a Dios. En este sentido, el arrepentimiento es el primer paso hacia la sanidad espiritual y la reconciliación con Dios. Jesús aclara que su llamado no es para aquellos que se consideran justos en su propia estimación, sino para aquellos que reconocen su necesidad de salvación. Este reconocimiento es clave para entender la necesidad del arrepentimiento. Solo aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, que entienden la gravedad de sus acciones y la distancia que éstas crean entre ellos y Dios, pueden responder al llamado de Jesús. El arrepentimiento, entonces, es una respuesta a la gracia de Dios, que busca no condenar, sino salvar y restaurar. Este versículo también nos confronta con la realidad de que el mal en el mundo y en nuestras vidas no puede ser superado por nuestros propios esfuerzos o por la negación de nuestra culpabilidad. La única solución al mal, según Jesús, es el arrepentimiento genuino, un proceso que involucra tanto la confesión del pecado como el deseo de ser transformado por Dios. Es un llamado a dejar atrás el pasado, con todas sus fallas y transgresiones, y a caminar en la nueva vida que Jesús ofrece. Además, la afirmación de Jesús revela su amor incondicional y su deseo de que todos, sin importar cuán lejos hayan caído, encuentren el camino de regreso a Dios. El arrepentimiento no es un acto de desesperación, sino de esperanza. Es la puerta de entrada a la gracia, donde el pecador encuentra el perdón, la restauración y la paz con Dios. Al subrayar la necesidad del arrepentimiento, Jesús nos muestra que el mal no tiene la última palabra. A través del arrepentimiento, somos liberados del poder del pecado y capacitados para vivir en la luz de la verdad y la justicia de Dios. La resistencia al mal. En Mateo capítulo 5, versículo 39, Jesús presenta una enseñanza radical que desafía las convenciones humanas de justicia y venganza. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dice, invitándonos a una forma de vida que va más allá de la mera reacción instintiva al mal. Esta enseñanza es central en el Sermón del Monte y encapsula la ética del reino de Dios, una ética basada en el amor, la misericordia y la no violencia. La resistencia al mal, en el sentido en que lo propone Jesús, no se trata de una pasividad que permite la injusticia, sino de una estrategia activa que busca desarmar el mal a través de la bondad y la paz. Cuando Jesús nos llama a no resistir al mal, está rechazando el ciclo interminable de represalias y venganza que ha marcado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Al decir, vuélvele también la otra, Jesús no está sugiriendo que seamos víctimas pasivas, sino que adoptemos una postura que desactive el poder destructivo del mal. La idea de ofrecer la otra mejilla es profundamente contracultural. En lugar de devolver golpe por golpe, Jesús nos llama a responder con dignidad, sin caer en el mismo nivel de agresión. Esta respuesta es una manifestación de la fuerza interior, no de debilidad. Requiere un profundo sentido de la identidad
y la confianza en que la justicia de Dios prevalecerá. Al no devolver el mal por mal, evitamos ser arrastrados por la misma oscuridad que buscamos condenar, y en su lugar, testificamos de una realidad mayor, la del amor que transforma. El principio de la no violencia que Jesús enseña es un reflejo de su propia vida y ministerio. Jesús, a lo largo de su vida, mostró cómo enfrentar el mal con bondad y compasión, incluso hasta el punto de la cruz. Su respuesta al mal fue la entrega total, demostrando que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de amar y perdonar incluso a aquellos que nos hacen daño. Este camino es, sin duda, difícil y va en contra de nuestros impulsos naturales, pero es el camino que Jesús nos invita a seguir. Además, al resistir el mal de esta manera, desarmamos su poder sobre nosotros. El mal busca perpetuarse a través de la violencia y la venganza, pero cuando respondemos con no violencia y amor, cortamos el ciclo. En lugar de permitir que el mal se reproduzca en nuestras acciones, lo detenemos en seco, mostrando que hay una manera diferente de vivir, una manera que refleja el carácter de Dios. Esta enseñanza nos desafía a repensar nuestras reacciones en momentos de conflicto y a considerar cómo nuestras respuestas pueden contribuir a la paz en lugar de a la escalada de la violencia. No se trata de permitir la injusticia, sino de responder de una manera que señale una alternativa más elevada. Es un llamado a vivir según los principios del reino de Dios, donde la justicia, la misericordia y el amor prevalecen sobre el odio y la venganza. La lucha espiritual. En Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús revela una verdad crucial sobre la naturaleza del mal y cómo debe ser confrontado. Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta afirmación nos lleva a comprender que la lucha contra el mal no es simplemente una batalla física o moral, sino esencialmente una lucha espiritual. Jesús nos muestra que el mal, en su esencia más profunda, es una fuerza espiritual que debe ser abordada con herramientas espirituales. El contexto de este versículo es significativo. Jesús había sido acusado de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. En su respuesta, Jesús refuta esta acusación y declara que sus actos de liberación son realizados por el Espíritu de Dios, lo que indica que el reino de Dios ha llegado. Esta declaración no solo defiende la autoridad divina de Jesús, sino que también nos enseña que el poder del mal, representado por los demonios, no puede ser enfrentado con simples medios humanos. Se requiere la intervención divina, el poder del Espíritu de Dios, para romper las cadenas del mal. La lucha espiritual que Jesús describe aquí va más allá de lo que es visible. No es solo una confrontación con las injusticias y los males del mundo físico, sino una batalla contra las fuerzas espirituales que subyacen a estos males. Jesús nos invita a reconocer que detrás de muchos de los problemas que enfrentamos, el odio, la violencia, la corrupción, la enfermedad, hay influencias espirituales que buscan destruir la obra de Dios en el mundo. Al expulsar demonios, Jesús está demostrando su poder sobre estas fuerzas y señalando que la llegada del reino de Dios trae consigo una nueva era de liberación y sanidad. Este versículo también nos llama a nosotros, como seguidores de Cristo, a participar en esta lucha espiritual. No se trata simplemente de combatir el mal con nuestras propias fuerzas o sabiduría, sino de depender del Espíritu de Dios para resistir y vencer al mal. La oración, el ayuno, la meditación en la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son las armas que se nos han dado para esta batalla. Jesús nos muestra que cuando actuamos bajo la dirección y el poder del Espíritu, estamos participando en la extensión del reino de Dios, un reino que desplaza el mal y establece la justicia y la paz. Además, este versículo nos recuerda que la llegada del reino de Dios no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que se manifiesta cuando el poder de Dios vence al mal. Cada vez que el Espíritu de Dios expulsa un demonio, cuando una vida es transformada, cuando se rompe una atadura espiritual, el reino de Dios se hace presente en ese lugar. Jesús nos está diciendo que el reino de Dios no es solo una esperanza futura, sino una fuerza activa y poderosa que está trabajando ahora para restaurar y redimir lo que el mal ha destruido.
El poder de la oración. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús ofrece una enseñanza esencial sobre la naturaleza humana y la vital importancia de la oración en la lucha contra el mal. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo surge en un momento crucial de la vida de Jesús, en el jardín de Getsemaní, cuando se enfrenta a la inminente traición, arresto y crucifixión. En este contexto, las palabras de Jesús revelan tanto la fragilidad humana como la poderosa herramienta que Dios nos ha dado para superarla: la oración. Jesús reconoce que aunque el espíritu humano puede estar dispuesto a hacer lo correcto, a seguir la voluntad de Dios y resistir el mal, la carne, es decir, nuestra naturaleza humana, es inherentemente débil. Esta debilidad no solo se refiere a la vulnerabilidad física, sino también a la inclinación hacia el pecado, la distracción y la falta de perseverancia. La carne es fácilmente tentada, fácilmente desalentada y fácilmente llevada por los deseos y temores que nos alejan de Dios. Por eso, Jesús nos exhorta a velar y orar, a mantenernos alertas y en comunicación constante con Dios, para que no caigamos en las trampas que el mal nos pone. La oración, en este contexto, no es solo una práctica religiosa más, es un acto de dependencia total en Dios. Al orar, reconocemos que por nosotros mismos no podemos resistir la tentación ni vencer el mal. Necesitamos la fortaleza que proviene de Dios, una fortaleza que se encuentra en la comunión con Él a través de la oración. La oración nos conecta con el poder divino, nos renueva espiritualmente y nos equipa para enfrentar las pruebas y tentaciones que inevitablemente vienen. Es en la oración donde encontramos la gracia para perseverar y la sabiduría para discernir el bien del mal. Además, Jesús nos llama a velar, lo que implica estar en un estado de alerta espiritual. No debemos vivir con una actitud despreocupada o confiada en nuestras propias fuerzas, sino conscientes de que el mal está siempre al acecho, buscando un momento de debilidad para atacar. Velar y orar son actos inseparables. La vigilancia sin oración puede llevarnos a la desesperación, mientras que la oración sin vigilancia puede volverse superficial y desconectada de las realidades que enfrentamos. Juntos, nos mantienen firmes y preparados para cualquier desafío. Este versículo también resalta la compasión de Jesús hacia nuestra condición humana. Él sabe que somos débiles, pero no nos deja sin recursos. Nos ofrece la oración como un medio para superar nuestra debilidad y mantenernos fieles a Dios. Es un recordatorio de que, aunque la tentación es una realidad constante, no estamos destinados a caer en ella. Con la ayuda de Dios, podemos resistir, podemos mantenernos firmes y podemos salir victoriosos. Finalmente, la instrucción de Jesús en este versículo es un llamado a una vida de oración continua y vigilante. No se trata de orar solo en momentos de crisis, sino de desarrollar una vida de oración que nos fortalezca día a día, que nos mantenga conectados con Dios y que nos prepare para resistir cualquier tentación que venga. Es un llamado a confiar en la suficiencia de Dios y a reconocer nuestra necesidad constante de su ayuda. La parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, narrada en Lucas capítulo 10, versículo 37, Jesús ofrece una enseñanza poderosa sobre la verdadera naturaleza de la bondad y la misericordia, desafiando las normas culturales y religiosas de su tiempo. Esta parábola surge como respuesta a la pregunta de un experto en la ley: ¿quién es mi prójimo? En lugar de proporcionar una definición directa, Jesús cuenta una historia que redefine radicalmente el concepto de prójimo y nos muestra cómo debemos actuar en un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento. La historia comienza con un hombre que es asaltado por ladrones mientras viaja de Jerusalén a Jericó. Es golpeado, robado y dejado medio muerto al costado del camino. Varias personas pasan por allí, un sacerdote y un levita, ambos figuras religiosas respetadas, pero ninguno se detiene a ayudar. Es el samaritano, un hombre perteneciente a un grupo despreciado por los judíos de la época, quien finalmente se conmueve por la situación del hombre herido. A pesar de las barreras culturales y la posible hostilidad, el samaritano actúa con compasión genuina. No solo cuida de las heridas del hombre,
sino que también lo lleva a una posada y se asegura de que reciba el cuidado necesario, pagando todos los gastos de su propio bolsillo. Con esta historia, Jesús no solo desafía las nociones preconcebidas de quién merece nuestra compasión, sino que también establece un estándar elevado para cómo debemos responder al mal y al sufrimiento en el mundo. El samaritano no solo contrarresta el mal que ha sufrido el hombre a manos de los ladrones, sino que lo hace con actos concretos de bondad y misericordia. Su respuesta no es simplemente evitar el mal o abstenerse de participar en él, sino activamente involucrarse para sanar y restaurar lo que el mal ha destruido. El mandato de Jesús al final de la parábola, ve y haz tú lo mismo, es un llamado a la acción para todos sus seguidores. No podemos limitarnos a sentir compasión o a tener buenas intenciones. Debemos traducir esos sentimientos en acciones tangibles. La bondad y la misericordia que Jesús exige no son meras palabras, sino decisiones conscientes de intervenir en las vidas de los demás, especialmente en aquellos que están heridos, marginados o en necesidad. La parábola del buen samaritano nos enseña que nuestra fe debe ser vivida a través de nuestras acciones, y que estas acciones deben romper las barreras del prejuicio, la indiferencia y la comodidad personal. Además, Jesús nos muestra que el amor al prójimo no tiene límites ni condiciones. El prójimo no es solo aquel que se parece a nosotros, que comparte nuestra fe o nuestras costumbres, sino cualquier persona que encontramos en nuestro camino y que necesita nuestra ayuda. En un mundo donde el mal a menudo se manifiesta a través de la indiferencia y la falta de acción, Jesús nos llama a ser agentes de cambio, personas que contrarrestan el mal con el poder transformador del amor y la misericordia. Este pasaje también nos confronta con la realidad de nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos cuando vemos a otros sufrir? ¿Nos pasamos de largo, preocupados solo por nuestras propias necesidades? ¿O nos detenemos para ofrecer ayuda, aun cuando pueda ser inconveniente o costoso? Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a considerar cómo podemos ser verdaderos prójimos para aquellos que encontramos en nuestro camino. El mal en las tentaciones. En Mateo capítulo 4, versículo 8, nos encontramos con uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús: su tentación en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde enfrenta las tentaciones del diablo. Este versículo en particular describe la tercera y última tentación, donde el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndole todo esto si se postra y le adora. Este evento no solo nos revela la realidad de las tentaciones que enfrentamos, sino que también nos muestra la manera en que el mal opera en nuestras vidas y cómo Jesús, a través de su ejemplo, nos enseña a superarlo. La oferta que el diablo presenta a Jesús es seductora: poder y gloria terrenales, el control sobre todos los reinos del mundo. Es una tentación que apela al deseo humano de dominio, éxito y reconocimiento. Sin embargo, esta tentación, aunque aparentemente ofrece algo grandioso, es en realidad una trampa que busca desviar a Jesús de su verdadera misión y propósito. El diablo, al ofrecerle a Jesús los reinos del mundo, le está pidiendo que tome un atajo, que obtenga el poder y la gloria sin pasar por el sufrimiento y la cruz. Pero Jesús, consciente de la naturaleza de su misión y del carácter de Dios, rechaza esta oferta. Sabe que el camino hacia la verdadera victoria y la redención de la humanidad no se encuentra en los atajos, sino en la fidelidad a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implique sacrificio y dolor. Este pasaje también nos enseña que las tentaciones a menudo vienen disfrazadas de oportunidades aparentemente buenas. El mal no siempre se presenta de manera obvia. A veces, ofrece lo que parece ser una solución rápida, una manera de obtener lo que deseamos sin pasar por el proceso necesario para lograrlo de manera justa y correcta. La tentación es sutil, y es por eso que Jesús nos muestra la importancia de estar enraizados en la verdad de Dios para discernir lo que realmente es de valor. Además, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, experimente estas tentaciones nos da una profunda comprensión de su humanidad. Jesús no está distante de nuestras luchas. Él ha pasado por ellas y, sin embargo, ha salido victorioso.